su espíritu, como digo, había recibido el más duro de los golpes. La comitiva enfiló las desnudas calles de Jerusalén en el momento en que las trompetas procedían a despertar a la población. En ese momento, Eliseo abrió de nuevo su conexión, advirtiéndome que eran las 5:42. Su nuevo parte meteorológico vino a confirmar lo que ya me había adelantado el día anterior. Constante subida de los barómetros e incremento de la velocidad del viento con riesgo de siroco. Aquel amanecer efectivamente no fue tan fresco como los anteriores. El pelotón tiraba con prisas del maestro. De inmediato me apresuré a interrogar a Juan, el de Zebedeo, quien no se apartó un momento de Jesús. Una vez en las estancias privadas de Anás, este se sentó en una de las sillas y permaneció un buen rato sin pronunciar palabra, observando al maestro con gran curiosidad. Después, con su habitual presunción y autosuficiencia, se dirigió a Jesús en los siguientes términos. Ya sabes que tengo que hacer algo en cuanto a tus enseñanzas. Estás perturbando la paz y el orden de nuestro país. Dime los nombres de tus discípulos. El maestro levantó la cabeza y me miró fijamente, pero no abrió los ojos. Dime los nombres de tus discípulos. El maestro siguió callado y sin pestañear continuó con sus ojos fijos en los del viejo reptil. Te juro, Jasón, que muy pocas veces había visto tanta majestuosidad en el rostro de nuestro maestro. Mientras Anás se encolerizaba por momentos, Jesús en pie, y a pesar de estar amarrado, le demostraba a ese bastardo su verdadera grandeza. Entonces, ante mi sorpresa, y supongo que la de Jesús, Anás cambió de táctica. Llegó a sugerir al maestro que estaba dispuesto a olvidarlo todo, con una condición. ¿Sabes de qué fue capaz Anás? Le propuso perdonarle la vida si salía inmediatamente de Palestina. Pero el maestro no se inmutó siquiera. Aquel nuevo silencio exasperó aún más al exsumo sacerdote. Y golpeando los brazos de la silla, le gritó a Jesús. ¿No estimas que soy muy bondadoso contigo? ¿No te das cuenta de cuál es mi poder? Yo puedo determinar el resultado final de tu próximo juicio. Ya sabes que jamás podrás tener poder sobre mí sin permiso de mi padre. Algunos querrían matar al Hijo del Hombre porque son unos ignorantes y no saben hacer otra cosa. Pero tú, amigo, sí tienes idea de lo que haces. Entonces, ¿cómo puedo rechazar la luz de Dios? ¿Qué intentas enseñarle al pueblo? ¿Quién pretendes ser? Muy bien. Sabes que he hablado claramente al mundo. He enseñado en las sinagogas muchas veces y también en el templo donde judíos y gentiles me han escuchado. No he dicho nada en secreto. ¿Cuál es entonces la razón por la que me interrogas sobre mis enseñanzas? ¿Por qué no convocas a mis oyentes y te informas por ellos? Todo Jerusalén me ha oído, y tú también, aunque no hayas entendido mis enseñanzas. ¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jasón, cómo me ardía la sangre. No vi sombra de odio o resentimiento en los ojos del maestro. Simplemente se puso frente al lameculos de los vetusianos y con la misma transparencia y docilidad con que se había dirigido a Anás, le manifestó. Amigo mío, si he hablado mal, testifica contra mí. Pero si es verdad, ¿por qué me maltratas? ¿Te consideras el Mesías, libertador de Israel? Anás, me conoces desde mi juventud y sabes que no pretendo ser nada más y nada menos que el delegado de mi padre. He sido enviado para todos los hombres, tanto gentiles como judíos.
He oído comentar que pretendes ser el Mesías. ¿Es cierto? Tú lo has dicho. El resto ya lo sabes, Jasón. Anás ordenó que condujeran a Jesús a la presencia de su yerno y abandonamos la casa. Poco antes de las 6 de la mañana, el pelotón que conducía a Jesús se detuvo frente a un caserón muy rústico, situado a escasa distancia del gran rectángulo del templo. El juicio que Caifás había planeado no era muy ortodoxo, y aunque el Consejo Supremo israelita seguía reuniéndose en ocasiones en el santuario, en esta oportunidad, y con gran contento por mi parte, el sumo sacerdote y sus correligionarios habían preferido liquidar el asunto en la nueva sede, mucho más discreta que la Cámara de las Piedras Talladas. Cuando entramos, el asiento en forma de media luna estaba ya ocupado por un total de 23 sacerdotes. Otros 6 o 7 se habían acomodado en la primera de las 3 hileras de bancos ya mencionados. Jesús siempre fue en compañía del legionario que controlaba la cuerda que amarraba sus muñecas. Fue obligado a situarse al pie mismo del entarimado, de cara a los jueces y dando la espalda a las 3 filas de bancos. Juan y yo, en compañía de otros levitas y domésticos del Sanedrín, tomamos posiciones por detrás de esas hileras de asientos a la izquierda del maestro. Desde el primer momento me llamó la atención un personaje que ocupaba el centro de aquel tribunal. Debía rondar los 50 años. No era muy alto y en su cuerpo sobraba grasa por todas partes. Su obesidad destacaba especialmente en su cara, redonda y congestionada, y en una gran papada sobre la que descansaba una barba canosa. La cabeza, sin el turbante que lucían algunos de sus compañeros de banco, estaba rematada por un cabello negro y muy corto, al estilo juliano. Su gran humanidad se veía notablemente multiplicada por unas vestiduras muy distintas al resto de los jueces. Mostraba una túnica y unos calzones, todo ello de seda y en una tonalidad leonada. Aquel individuo era José ben Caifás, sumo sacerdote desde el año 18, por designación del procurador romano Valerio Grato, antecesor de Pilato. En los rostros de aquellos individuos había perplejidad. El porte majestuoso y calmado del nazareno debió causarles una honda impresión. Desde el momento en que Jesús fue situado frente a ellos, no cesaron en sus cuchicheos. Caifás parecía tener prisa, y a una orden suya, algunos de los policías invitaron al grupo de judíos que aguardaba en la sala contigua a que se aproximara al consejo. Ante la sorpresa primero y la indignación después, aquellos testigos comenzaron a declarar contra las enseñanzas y la persona del Galileo. El maestro permanecía impasible, sobresaliendo sobre sus acusadores, no solo por su talla, sino sobre todo por su porte majestuoso. Aquel talante sereno, sin la más débil sombra de orgullo o engreimiento, exasperó aún más a Caifás y a sus cómplices, que no entendían cómo un hombre podía guardar semejante calma cuando todo apuntaba hacia una posible sentencia de muerte. Este profanador del sábado es reincidente, ya que consta que fue amonestado por los sacerdotes en varias ocasiones. Por tanto, es reo de exterminio. De acuerdo con nuestras leyes, este hombre es un mago que engaña al pueblo con sus actos. Akiva dice en nombre de Josué: si 2 reúnen pepinos sirviéndose de la magia, uno de los colectores no es culpable y el otro sí. El que realiza el acto es culpable y el que solo engaña a la vista no es culpable. Muchos pudimos ver entonces cómo este enviado del príncipe de los demonios llevaba a cabo el acto y sus discípulos le secundaban.
Según el Levítico, el reo adquiere